Vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día. Se trata de Servieiris Familia, diputada de la circunscripción número 1 de la comunidad en el exterior por el Partido Revolucionario Moderno. Bienvenida, diputada, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, ¿cómo están ustedes, señor Gerardino, Laura? Muy bien. El señor Caminero. Caminero. Encantado. Dígame una cosa, usted ha estado atenta a las discusiones y a la línea que bajó el Partido Revolucionario Moderno de que se apruebe la ley de extinción de dominio y que ha estado en discusión en el Congreso y sobre todo de que se trate de una ley orgánica, que se trate de una ley ordinaria. Ustedes, ¿cuál va a ser el papel en torno a esa ley y qué usted piensa si es una ley ordinaria que se va a aprobar así, parece que y que iría al Constitucional? Sí, hemos estado cerca de esa comisión, aunque no soy permanente de esa comisión bicameral, pero sí soy invitada y he ido a todas las secciones. Y sí se va a aprobar porque el país lo necesita. El país necesita una ley de extinción de dominio, porque si las personas no tienen nada que esconder, pues pueden decir de dónde provienen sus recursos que han tenido. Entonces yo creo que es una necesidad nacional aprobar esa ley. Pero la discusión no es sobre la necesidad de que se apruebe o no la ley. La discusión es sobre si se está respetando el procedimiento que requiere una ley que va a estar tocando un derecho fundamental. La posición del Congreso parece que será aprobarla con mayoría simple. Bueno, hemos estado todos los partidos ahí trabajando en la ley, entonces la última sesión que tuvimos, una parte se retiró por asuntos personales, pero no sé hasta qué punto ellos volverán otra vez a la discusión. Pero en el caso de la discusión que se inicia ahora en el Congreso, o sea, en las distintas cámaras, pudiera darse el caso de que frente a lo que establecen algunos constitucionalistas de la retrospectividad de esa ley y algunos temas que tocan la Constitución pudieran cambiarse, pudieran variarse, ajustarse esa ley a lo que establece la Constitución. Pues tiene que ser así, tiene que ajustarse a lo que establece la Constitución, porque tenemos una Constitución y todo está basado en ella. O sea que todavía no está terminada, ahora eso tiene que pasar a la Cámara de Diputados, a los senadores, y se basan muchos arreglos en el camino, pero sí necesitamos esa ley. Pero, diputada, uno de los temas que más se ha debatido es que precisamente los legisladores saben que si la aprueban tal y como lo han concebido, como lo tienen planeado, va a tener sus problemas con el asunto de la Constitución de la República. Por ejemplo, la ley establece que la retroactividad de una ley no es posible dentro de la Constitución, a menos que no sea para favorecer a un condenado o a un trabajador. Pero además, dejaron, por ejemplo, el tema de la elusión, que es prácticamente una evasión, y también el otro aspecto que tienen que ver es de si es orgánica o si es una ley ordinaria. Entonces, si la aprueban tal y como está, la Cámara de Diputados lo que va es sencillamente a mandarle un dossier al Tribunal Constitucional. Miren, la aprobamos, pero échenla para atrás. Bueno, eso está en discusión. Eso está en discusión y veremos cuál será el procedimiento a seguir. O sea, cuando se hace una ley, se tiene que trabajar mucho en ella y todavía no se ha aprobado. O sea que vamos a ver qué pasa en el camino. Pero está en agenda para hoy, se supone. No. En el Senado. Ah, en el Senado. Sí. Se supone que sí. En el Senado, Bueno, sí. en la Cámara de Diputados no. No sé si en el Senado. Pero el hecho de que el ministro administrativo haya dicho que la ley de extensión de dominio se va a aprobar sí o sí, indica que si es sí o sí, indica que va a ser con minoría y no va a ser como una ley orgánica realmente. Pues no puede ser con minoría, o sea, si hay mayoría es que se va a aprobar.
O sea, la discusión es si es ordinaria. Si es ordinaria, entonces se votaría con mayoría simple. Ahora, si es orgánica, entonces tendría que ser una mayoría calificada con las 2/3 partes. Parece ser, y creo que es a lo que se refiere Geraldino, es que la decisión del Partido Revolucionario Dominicano es que sus legisladores voten por esa ley y que sea de manera ordinaria, que es lo que ha establecido. Aquí lo dijo el senador Catrin, que para el partido oficialista entiende que es una ley ordinaria. No, pues todos los caminos conducen a que es una ley orgánica. Orgánica. Como establece la Constitución de la República. Así O sea, que es. Lo que indica que van a mayoría especial. necesitar una mayoría calificada. Pues sí, si es orgánica, así será. Bueno, pues ojalá que esa ley de extinción de dominio no sea como piensan muchos, de que se va a sancochar ahí en el Congreso y que esas discusiones se lleven y que se ajuste a la Constitución de la República para evitar males peores, que afecte a terceros, que no tenga que necesariamente ir a la Constitución de la República. Diputado, Eso ha sido ¿usted bien tiene? discutido y todos los partidos han estado ahí, se ha cambiado, se ha puesto y yo creo que va a ser algo positivo para la nación. Diputado, usted nos dijo al principio que tenía un proyecto de ley destinado a la creación de un fondo para el dominicano en el exterior, pero para el dominicano, ¿en qué circunstancias? Sí, esta ley que la depositamos, vamos a ver qué día fue, el día 27 de junio, es el proyecto de ley que crea un fondo de auxilio al dominicano en el exterior. Este fondo va a venir a llenar un vacío que ha existido siempre en esa comunidad laboriosa, esa comunidad que aporta tanto al Producto Interno Bruto de la nación. Y nosotros tenemos el concepto de que todo el que está allá en Estados Unidos tiene su problema resuelto. Y no es así. Nosotros allá somos también vulnerables a muchas situaciones. Por ejemplo, hay muchas personas que de aquí se van y que son indocumentados. Esas personas por mucho tiempo tienen que arrastrar ciertas condiciones que no le permite acceder a ciertos beneficios de los estados donde se encuentran. Y cuando se le presenta cualquier situación, tienen que andar pidiendo para resolver el problema que tienen. Entonces nosotros queremos que este fondo vaya a llenar ese vacío que nosotros tenemos. Pero exactamente qué tipo de necesidades estaría cubriendo ese fondo. Mira, por ejemplo, allá hay personas que, te voy a poner un ejemplo bien práctico y de la actualidad. El día pasado hubo un incendio allá y se quemó un edificio completo, hubieron unas 17 familias que fueron afectadas. Entonces, cuando decimos auxilio, es para que el gobierno nuestro apoye en algo a estas personas que les suceden eso. Y tuvimos que salir a pedir. Yo de aquí tuve que mandar un dinero para allá para que se le diera ese pequeño auxilio a esas personas. Ese es un ejemplo que estamos poniendo. Pero en el marco de la ley, porque la ley tiene que establecer una serie de circunstancias, ¿qué es lo que está previendo el proyecto? A nosotros, tú sabes que nosotros tenemos lo que se llaman las remesas. Y eso es un flujo de dinero que llega acá del dominicano en el exterior. Este dinero, las remesadoras, que es importante que se diga esto, que no es que se le va a poner ningún impuesto al dominicano de allá, sino con el impuesto que pagan las remesadoras acá al Estado dominicano. Nosotros queremos que se saque un 1% de ese dinero para destinarlo a ese fondo. ¿Un 1% de qué? Del impuesto que las remesadoras le pagan al gobierno, ¿Pero al de cuál Estado. impuesto? ¿Del impuesto sobre la renta? Pues, ¿De qué impuesto? o sea, por ejemplo, yo tengo remesador en Estados Unidos y a mí me dan una comisión, Ajá. las remesadoras a quien yo pertenezco.
Entonces, de esa comisión que me dan, por ejemplo, yo trabajo con MoneyGram, trabajo con RIA, trabajo con Dolex y un sinnúmero de remesas. Cada una de esas remesas me da a mí 1%. A final de año me da, por ejemplo, me mandan un formulario que se llama 1099 y ahí yo veo la cantidad de comisión que yo recibo. De eso yo tengo que pagar un impuesto al Estado en Estados Unidos. Entonces aquí también hacen eso. Entonces de ese % que las remesadoras le pagan al fisco, de eso nosotros queremos un 1% para ese fondo. Hay siempre aquí las remesadoras o los que reciben remesas cobran un 6%. De ese 6% le pagan al Estado un 2 o un 3%. Dice, de ese dinero establecido que se le paga a Hacienda o se le paga a algunas que es a través de aduana, que de ese % un 1 sea destinado a ese fondo. Ahora, ese fondo, ¿quién lo va a manejar? ¿Quién va, cómo está establecido en ese proyecto de ley? Sí, que va a manejar eso y hacia dónde va a estar destinado? Si me permiten, puedo leerle algo que tengo aquí de lo que está observado en la ley que hemos Este fondo va a estar, en el artículo 6 de la ley tenemos que la administración del Fondo de Auxilio al Dominicano en el Exterior estará a cargo de un consejo administrativo, el cual estará integrado por 11 miembros. Estos miembros van a ser un delegado del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá, el director administrativo del Fondo al Dominicano en el Exterior o un representante como vicepresidente, el director de Migración o un representante de un director del Poder Ejecutivo de Exportaciones e Inversiones, un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, un delegado del Ministerio de Economía, un delegado del Ministro de Turismo, un delegado de Cultura, un delegado del Instituto Dominicano en el Exterior, un delegado del Ministerio de Agricultura y un delegado del Ministerio de Vivienda. O sea, así tenemos nosotros conformado que esté integrado este fondo. Diputada, ¿y entonces qué hace el Instituto Dominicano en el Exterior? El INDEX. El INDEX. Pues mira, el INDEX se dedica más a asuntos culturales, a representar a los dominicanos en cuanto a hacerle reconocimiento a los dominicanos valiosos de allá y son empleados, pero no tienen un fondo. O sea, eso nunca ha existido, ese fondo. ¿Y cuál va a ser el criterio entonces para el otorgamiento del fondo? Pues las personas que demuestren que han sido afectados por cualquier situación, por cualquier catástrofe, ese fondo va a ir en auxilio a ellos. ¿Solamente para catástrofes? No, cualquier situación que se presente a un dominicano que esté allá y también que esté acá, que venga acá. Porque, ¿pero qué tipo de situaciones, diputada? Porque no me queda claro el alcance de cómo se van a distribuir no le estos queda fondos. claro, pero yo se lo voy a aclarar. Un dominicano de allá viene aquí. Esa persona pues vamos a decir lo que es más común acá, la atracan. Se le llevan todo el dinero que trajo de allá de Estados Unidos, se le llevan su pasaporte, se le llevan su residencia. En estos días yo tengo una oficina que es de servicios múltiples, allá donde hago envío de dinero, inmigración, hago income tax. Y en estos días, hace como 2 semanas, a una persona le pasó esa situación y esa persona tuvo que pagar primero $590 para un permiso de entrada a Estados Unidos, que es la forma I-131A. Para después esa persona hacer otra aplicación que se llama I-90 para conseguir su residencia de nuevo. Entonces, si nosotros tenemos ese fondo y esa persona está aquí con esa situación, ese fondo va a ir a auxilio a esa persona. Ese es un ejemplo. Bueno,
Y en el caso, ese fondo no tendría algo que ver también, o si es en el INDEX, o alguien tiene que apoyar a ciudadanos que viven en los Estados Unidos, que regularmente envía remesas para acá, pero no hay para su retorno a la República Dominicana, no tiene la posibilidad de comprar una casa, de comprar, o sea, ¿qué tipo de ese fondo tendría también que ver con eso? Muy buena observación. Fíjate, nosotros queremos que ese fondo tenga muchas aristas sociales. Por ejemplo, hazte de cuenta que ese fondo tiene un excedente, que no se gastó el dinero de ese fondo en el año. Entonces, nosotros tenemos plan, bueno, en la ley contemplo que ese fondo llegue al dominicano en acciones como esa. Por ejemplo, qué sé yo, podemos decir que un plan de vivienda, pero que no sea ese plan de vivienda que la persona lo vaya a pagar. Puede ser en acciones así como una rifa. Por ejemplo, vamos a rifar 10 viviendas para las cinco circunscripciones que tenemos en el estado, fuera, en el exterior. ¿Bajo qué circunstancias nosotros vamos a implementar ese método? O si fijamos una vivienda para una persona que no tenga casa acá en República Dominicana de Europa, o una para las personas de Nueva York, o 10 pasajes, por decir. O sea, que el dominicano sienta algo tangible que se le está regresando a ellos por todo el aporte que ha hecho durante la vida. ¿Qué es lo más que le piden los ciudadanos dominicanos en el exterior a ustedes como legisladores? Pues los carros. ¿Cómo los carros? Que se le suban los años a los carros, que ahora son 5 años. Que en vez de 5 años en adelante, que sea de 10. Más o menos. ¿Y qué más? ¿Y qué más le piden? Bueno, que se le trate con dignidad cuando llegan acá, porque a veces las maletas se las vulneran, se las abren sin ningún motivo, solamente, yo diría que para molestar, porque a veces a los extranjeros yo veo que no le pasa eso, que lo dejen traer algunas cosas, algunos regalos para su familia en las diferentes épocas de feriado, llámese Navidad, las Madres, Semana Santa. O sea, extender la concesión que se da en diciembre, extenderla hacia otras fechas durante el año. Así es. O sea, nosotros allá tenemos, como le decimos, muchas necesidades. Por ejemplo, a veces tenemos personas que están presas, que no tienen los recursos para pagar un abogado. Este fondo también va a ir en auxilio a este tipo de necesidades. O sea, son pero muchas cositas. Públicos. Hay defensores públicos. ¿Cómo así? Abogados que son ¿Quién del dijo Estado. eso? Claro que sí. Allá en Estados Unidos no hay un defensor, un abogado defensor del Estado para aquellas personas que no tienen abogado. Del estado de donde se encuentran. Sí. No, eso no. Que aquí le llaman al defensor público. Sí, allá los hay. Pero aquí también una persona que no tenga abogado defiende a esa persona con ese empeño y con esa... Pero aquí también hay. Bueno, defensores lo hay, públicos. sí. En el caso de los dominicanos que viven en los Estados Unidos y que realmente son personas que tienen un pie aquí y otro allá y que están más pendientes de las cosas de aquí que incluso hasta las cosas de allá, tienen necesidades como de migración. O sea, ese fondo pudiera también destinarse la mayor parte para eso, no para asuntos además de las ayudas, pero sobre todo para resolver problemas que tienen que ver con la migración de su familia, de ellos mismos. Así lo tenemos contemplado, por eso le digo, es bien amplio.
Yo puedo dejarle una copia para que ustedes lo estudien y dejarle mi número de teléfono también para que socialicemos y cualquier idea que ustedes tengan, pues nosotros también la vamos a tomar en cuenta. Bueno, muchísimas. ¿De cuánto ustedes estiman que sería el fondo? Pues no sabemos porque... Ese es el 1% del impuesto que pagan las remesadoras. ¿A cuánto asciende más o menos? Cada año sería diferente porque depende de la cantidad de dinero que manden los dominicanos. Entonces nosotros no tenemos una cantidad Bueno, es que exacta. cada año es más, que es récord de envíos, récord. Pero tienen que tener una idea de cuánto sería para saber cuánto sería el alcance de este fondo. Pues esa información no la tengo. Cuando la tengo yo podría volver otra vez de nuevo acá y porque vamos a socializar con las remesadoras ahora. Pero entonces no sabemos si el 1% es mucho, es poco. También tenemos otro por ciento que va a ser de los consulados, un 2% de los consulados dominicanos en todo el mundo, porque tú sabes que ese dinero de los consulados se le queda todo al Que también al está en la cónsul. ley. También la tenemos en la ley. Entonces, esos fondos también o ese organismo, porque será mucho dinero, tendría que hacer proyectos habitacionales aquí destinados solamente para la adquisición de ciudadanos que viven en los Estados Vamos a Unidos. hacer muchas cosas. O en Europa. Ese fondo mucho. Ese fondo va a resolver muchas situaciones, va a ser una misa de salud para el dominicano Diputada, en el exterior. deseamos suerte con ese proyecto de ley porque los dominicanos en el exterior necesitan apoyo realmente. Muchas gracias. Mucho apoyo, gracias. Despedimos a Servia Iris Familia, diputada de la circunscripción número 1 de la comunidad en el exterior por el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a una pausa y ya volvemos.